Tercer bloque de Jornada Política. En línea con el editorial que vos hiciste respecto a esta furiosa actividad que tiene el presidente Javier Milei o quienes le manejan sus cuentas, que para el caso es lo mismo, porque vos no podés eludir la personalidad que se representa en esa red social. Cuando vos hablabas de este like, este me gusta que le puso a una imagen montada, ¿no?, sobre el gobernador de Chubut y su chiste, burla, ¿qué quisieron hacer? Referenciando a las características faciales concretas de una persona con síndrome de Down. Nos preguntamos cuál es la relación o cuál es la idea que tienen sobre las personas con discapacidad desde el gobierno nacional, sobre todo cuando eso llegue al recorte. ¿Qué piensan ellos que necesitan las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Qué visión tienen de la realidad de esas personas y sus familias? Por eso invitamos a María Elisa Martínez, directora del área de discapacidad de la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad. ¿Cómo estás, María Elisa? Hola, bienvenida. ¿qué tal? Gracias por invitarme. Estaba pensando esto de ¿cuánto puede afectar que un presidente haga eso? A ver, cuando este colectivo de la discapacidad, sumo en esto a los que trabajamos en el área, a las familias, a las mismas personas con discapacidad, vimos esto, yo creo que las emociones fueron encontradas. Esto de pasar del enojo a muchas otras que comparto con vos, Marcelo, en la presentación de tu programa. Yo personalmente me quedo con una, que es la profunda ignorancia que muestra nuestro presidente al hablar de un tema y burlarse de algo en donde ya existen en los últimos 20 años marcadas avances al respecto, formaciones. Les cuento lo que en Córdoba tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos capacitaciones permanentes en trato adecuado hacia personas con discapacidad, que entre los empleados, por ejemplo, de la provincia de Córdoba es una capacitación obligatoria, al igual que en la municipalidad. Entonces, que esta persona utilice este formato de burla te está marcando evidentemente de una altísima ignorancia. Y quizás, creo yo, y ahí sumo mi aporte, mi opinión personal también, yo creo que esto tampoco nos hace sacar la mirada del lugar donde realmente tenemos que ver, que es esta situación crítica en lo social y económico que tiene nuestro país, a lo cual realmente el Estado tiene que atender. Vos sabés que yo soy periodista deportivo y me acuerdo una campaña de la Selección Nacional hace unos 2 años, Copa América, y la publicidad institucional de AFA era Lionel Messi y el arquero de la selección argentina de fútbol, de la selección de chicos Down. Y la cara visible era un chico que vive en Barrio Pueyrredón, Javier se llama. Y Javier le dijo a sus conocidos hace poco: che, voy a dejar de jugar. No juego más en la selección porque yo tengo que cuidar a mi mamá. Tengo que cuidar a mi mamá. La tienen más clara que cualquiera de nosotros. Por eso, ¿por qué cuento esto? Es ignorancia pura. Es ignorancia pura. Lo que hizo el presidente y todos aquellos que... Yo tengo una tía también en estas condiciones. Nadie, pero nadie la trata distinto, ¿eh? Es una más y es más viva que cualquiera de nosotros. Es más viva, más despierta, más rápida que cualquiera. Ignorancia pura que el haber puesto like. Yo creo que encima, craso error para él políticamente, y a la larga concientiza y le dio una visibilidad que no tenían. Sí, yo creo que tenemos que tomar esta última parte que vos decís, tenemos que levantar la cabeza nuevamente y seguir trabajando en esto de la sensibilización, de enseñarle a las personas en general de qué se trata, que esto no es una enfermedad, que esto es una situación que, ojo, que todos podemos estar en nuestra vida en algún momento atravesados por una situación de discapacidad, y bueno, y seguir trabajando al respecto, asesorando, informando. Nosotros vamos un poco más allá. Ahora queremos que se nos permita, por ejemplo, en tribunales, justo que estaban hablando con un abogado, en la policía, en los negocios, para que realmente se utilice la terminología correcta. No es correcto decir discapacitados, sino que tenemos que decir personas con discapacidad. No es correcto decir los sordos, los ciegos, sino que son personas ciegas, personas sordas. No es lo correcto hablar de los que, de hecho, el presidente tiene antecedentes ya de haberse burlado y haber usado la palabra mogólico, que también como insulto. Entonces, bueno, yo creo que vamos por ese lado, seguir
capacitando, informando, asesorando sobre realmente esta situación que vuelvo a repetir, todos en algún momento la podemos sufrir. ¿Córdoba es una ciudad accesible? A ver, obviamente que falta accesibilidad arquitectónica. A mí siempre me gusta decir, hemos logrado mucho, nos falta trabajar mucho también. Quizás hay que seguir trabajando en todo lo que tiene que ver, como dije recién, con la arquitectura. Sí creo que Córdoba va un paso adelante al resto de las provincias porque tenemos una ley provincial, que es la Ley Córdoba Inclusiva, que realmente está al acceso de todas las personas y te permite informarte. Perdón. Sí. ¿Puedo tomar agua? No, sí, ahí te conseguimos. Y además la tasa que marcó el municipio de un 2% para poder sostener, porque también hay una realidad económica detrás de esto, y que en este contexto de crisis siempre golpea a los sectores más vulnerables. Y tiene que ver un poco con lo que decía Alejandro, es la persona con discapacidad que tiene algunos requerimientos puntuales en su atención a la salud, pero y también sus familias para acondicionar su vivienda, padres que están al cuidado de estas personas muchas veces. Por eso yo te decía esto de la crisis afecta mucho más a las personas con discapacidad, porque muchas veces tienen otro tipo de gasto. Sí. Que una persona que no tiene esa condición no lo tiene. Para trabajar en eso ustedes además se apoyan mucho también en las ONG, que ya han hecho un relevamiento, por ejemplo, de la necesidad arquitectónica que tiene la ciudad, de las necesidades de salud. Permitime sumar a lo que ustedes vienen diciendo. Las personas con discapacidad, si bien hay leyes que los amparan para tener la cobertura de salud necesaria, una cosa es tener obra social y otra cosa es necesitar del Estado, que el Estado no da abasto para solventar todas estas situaciones. Desde la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad, nosotros trabajamos específicamente con personas con discapacidad con altísima vulnerabilidad social y económica y sanitaria. Entonces, los recursos, si bien, como vos nombraste, hay un 2% del impuesto inmobiliario que está dispuesto para las personas con discapacidad y para las infancias, lo que pasa es que no termina nunca de alcanzar, porque hace años atrás uno hablaba de discapacidad y lo relacionaba igual salud. Y en realidad no es solamente, cuando me refiero a salud, me refiero a un proceso de rehabilitación. Antes nacía un niño con síndrome de Down pequeñito y a los 20 días, un mes, ya estaba en un proceso de rehabilitación con kinesiología, fonoaudiología. Hoy sabemos que si bien el proceso de rehabilitación es una parte importante, pero no es lo único, sino que un proceso de rehabilitación de una persona termina con la inclusión social, laboral y educativa. Y hacia eso vamos. Hoy, por ejemplo, le damos mucha importancia a generar una vida independiente, a que las personas con discapacidad tengan un trabajo digno, y ese trabajo digno, para poder llevarse adelante, ahí nos relacionamos, como vos nombraste, con las ONG, porque las ONG son las que darían ese soporte que hay que darle externo de apoyo a las personas con discapacidad en el trabajo que les corresponda. No es cuestión de que todos vayan, con todo el respeto que me merecen, a ser repositores del supermercado, sino que cada persona con discapacidad tenga el trabajo que le corresponda según sus habilidades. Y según lo que le guste también. Estaba pensando, ¿se cumplirá el 5% de cupo laboral en el Estado? Yo creo que la intención es cumplirlo. No se cumple. No se cumple ni en lo privado ni en lo público, vamos a ser sinceros. Desde esta gestión, de hecho, con esta gestión del intendente, la intención es llegar a ese cupo. Por eso es que con la Subsecretaría de Empleo, de hecho, la semana pasada empezamos a hacer las primeras reuniones, como para que exista este trabajo, pero no solamente desde el Estado, sino que las instancias privadas también generen trabajo y las mismas instituciones que trabajan con personas con discapacidad tomen laboralmente a personas con discapacidad que son, a lo mejor, no está bien decir pacientes, ya no usamos la terminología paciente, sino que estamos hablando de ciudadanos independientes, ¿no? Pero que no sea esa persona que fue desde los 5 años, 6 años, hizo su tratamiento de rehabilitación, después pasó a algún taller, pero que sino que estos organismos la tomen como empleado con un empleo blanco, ¿no? No seguir sí, con la dignidad de un trabajador. De cualquiera. Sí. Pensaba en esta decisión del Gobierno Nacional de hacer una reducción en el área de discapacidad. Hoy se conoció que
van a despedir 160 personas del área y en Córdoba serían unas 4 o 5 personas. Sí. ¿En qué puede afectar o no en el caso de su dirección? Porque muchas veces pasa de lo que no atiende la nación, lo termina atendiendo los gobiernos locales. Siempre, toda la vida. Yo creo que es parte de este camino que este presidente está. O sea, no nos tendría que sorprender sumándolo a que cerraron el INADI, a otras situaciones que ellos han generado que va por ese lado. Y lo que le quedará a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba, que trabajamos en conjunto, es estas personas necesitan trabajar. Y tendremos que nosotros tomar esa problemática y bueno, y hacernos responsables. ¿Qué opinión te merece que hayan cerrado el INADI? Me parece que es parte de lo mismo, o suspender el uso del lenguaje inclusivo. Yo sé que una letra no te define, pero yo creo que son batallas ganadas, y al igual que en discapacidad, este reconocimiento que las personas con discapacidad tienen hoy, que exista alguien que se burle de esta manera, yo creo que, como dirían nuestras, esto atrasa. O sea, realmente es... Y yo lo he vivido en cómo las diferentes asociaciones lo han visto, como les decía recién, han pasado por todas las instancias. Primero dolor, el enojo, y yo hoy me quedo con esta, pero es como que nos hace más fuertes. Es seguir diciendo, bueno, hay una persona necia, hay una persona que no entiende, bueno, tenemos que salir mucho más fuertes a poder concientizar sobre la problemática. No solamente necia, sino ignorante. Que es lo peor. Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.